Bueno, pues parece que la Unión Europea se enfrenta a una tormenta perfecta, con crisis muy graves tanto dentro como fuera de sus fronteras. Hoy vamos a desgranar una perspectiva que asegura que la situación está, de verdad, llegando a un punto límite. Entremos en materia. La fuente que analizamos hoy no se anda con rodeos, para nada. Desde el principio deja muy clara su postura. Esta cita, de hecho, enmarca todo su análisis y presenta lo que está pasando ahora mismo como un momento crítico, un auténtico punto de inflexión para el proyecto europeo. Y el análisis nos lleva directamente sobre el terreno, a Bulgaria. Allí, una oleada de protestas masivas ha desatado una crisis política de primera magnitud, que ha terminado nada menos que con la dimisión de todo el gobierno. Fijaos en esta cronología, porque la escalada es rapidísima. En apenas unas semanas, las manifestaciones provocan un vacío de poder total. Y en el epicentro de todo, según la fuente, está esa fecha clave, el plan para que Bulgaria adopte el euro en 2026. Y aquí está el meollo de su argumento. Mientras que muchos medios de comunicación se centran en otras cosas, la fuente apunta directamente al euro. Lo describen como el verdadero motor del cabreo popular, un rechazo frontal a esa camisa de fuerza, a esos ajustes tan dolorosos que impone la moneda única. Y ojo a esta cifra porque es la que de verdad ilustra el coste humano de esa austeridad. Según el análisis que exploramos, la tasa de pobreza infantil en Bulgaria está rozando el 30%, un dato absolutamente demoledor que para ellos es consecuencia directa de las políticas para cumplir con los criterios del euro. Pero la cosa no se queda ahí, ni mucho menos. La fuente añade una capa más al análisis, la afirmación de que la auténtica razón de las protestas en Bulgaria se está ocultando de forma deliberada. El contraste es brutal, ¿verdad? Por un lado, la historia que, según la fuente, nos cuentan los grandes medios, que todo esto va de corrupción y oligarcas. Y por otro, su análisis, que la raíz del problema es económica, es la oposición a la austeridad y a la pérdida de control sobre la propia moneda. Con esta frase lo que nos dicen es que esta omisión no es casualidad, para nada. Argumentan que es parte de un esfuerzo propagandístico en todo el sistema, para proteger la imagen del euro y de la Unión Europea de cualquier crítica, ya no solo en Bulgaria, sino en todo el continente. Vale, hemos visto el frente interno. Ahora pasemos al frente externo y veamos cómo se conecta todo. Aquí, la fuente detalla un plan que califica de acto temerario, de una guerra económica con consecuencias que podrían ser imprevisibles. El plan, dicho así, sin paños calientes, es coger una cantidad ingente de dinero ruso congelado en Europa y usarlo para financiar la guerra en Ucrania. Una medida que, como bien señala la fuente, Rusia ya ha dicho que consideraría un acto de guerra. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la operación, es que es gigantesca. Estamos hablando de más de 210.000 millones de euros. Una auténtica barbaridad que nos da una idea de lo muchísimo que hay en juego. Y aquí viene lo crucial. Este plan no tiene un apoyo unánime, ni de lejos. Al revés, lo que saca a la luz son unas grietas profundísimas dentro de la Unión. Varios Estados miembros se oponen abiertamente, lo que demuestra una falta de consenso total en un tema vital. Y aquí es donde la trama se complica todavía más. La fuente explica que Bélgica, que es donde está la mayoría de esos fondos, tiene un miedo atroz a las represalias. ¿Y por qué? Pues por un sistema legal del que no se habla mucho pero que es potentísimo, el ISDS, una arquitectura jurídica paralela creada, precisamente, para que los inversores puedan demandar a los estados. Este proceso ilustra a la perfección el contraataque que temen. Rusia podría usar las mismísimas herramientas legales de Occidente para causar un daño financiero masivo, no solo en Europa, sino en centros financieros de todo el mundo. Pondría en jaque, a una pieza clave del sistema europeo. Bien, pues llegamos al clímax del análisis. Ahora es cuando todas las piezas del puzzle, las presiones internas y las externas, se unen en una única tesis sobre el futuro de la Unión Europea. Aquí es donde el análisis introduce un giro de guión brutal, citando al analista Scott Ritter. La tesis es que Estados Unidos ya no ve a la UE como un socio fiable, sino más bien como un problema, y por eso podría dejar de apoyar a las fuerzas pro-UE e incluso, ojo, empezar a respaldar movimientos anti-UE para desestabilizar el bloque. Y todo esto culmina en una predicción, es que es demoledora, sin medias tintas. La combinación del fracaso en la guerra y el descontento interno está creando el escenario perfecto, según esta visión, para el colapso de ambas instituciones. Al final, el análisis nos deja con esta pregunta flotando en el aire, una pregunta bastante provocadora. No nos pinta una Unión Europea víctima de fuerzas externas, sino como la principal arquitecta de su posible desintegración. Una idea para reflexionar, desde luego, sobre si las decisiones actuales están, en efecto, cavando la propia tumba del proyecto.